Ayer un cliente nos trajo este archivo preparado en CMYK para que le imprimiéramos unas muestras para ver cómo iban a quedar las etiquetas adhesivas. Él, pues cuando ya recibió las etiquetas impresas, vio que el color no era el que él esperaba un negro puro. Como ven aquí, esto se ve como un gris oscuro más bien. Entonces él me preguntaba ayer que cómo hacía para obtener ese negro puro, un negro vibrante, y que él lo había hecho en CMYK, pero que no sabía cómo hacer para que le quedaran en negro puro. Entonces por esto vi la necesidad de hacer este video para explicarle a él y explicarle a los clientes cómo obtener un negro puro en impresión digital si el archivo está hecho en CMYK. Vamos a ello. Nos vamos a Corel. Entonces abrimos un archivo nuevo con la paleta de color CMYK para hacer el ejercicio. Para los que no sepan cómo trabajar CMYK o RGB o en qué casos se deben utilizar, por aquí abajo en la descripción les estoy dejando este video del tutorial donde explico paso a paso cómo hacerlo, cómo hacer la conversión de CMYK a RGB o viceversa y en qué casos se deben utilizar cada uno. ¿Ok? Bueno, teniendo el archivo ya abierto, insertamos el archivo que nos trajo el cliente, lo trajo en PDF, como les repito, lo hizo en CMYK. Bueno, aquí ya tenemos en pantalla el archivo que nos trajo el cliente con las tres etiquetas. Como pueden apreciar, en pantalla se ve negro, pero no es un negro puro. Queda un poquito sucio, digamos, como contaminado. Entonces, aquí podemos apreciar que este tono de azul, lo tiene preparado en un Pantone y el negro está en una paleta CMYK. C20, M20, Y20 y K, o sea negro 100. Pero al momento de imprimir, como ya pudieron ver al comienzo del video, no queda negro oscuro, negro profundo, sino que queda como un gris oscuro. Entonces vamos a ver las dos formas de convertir este negro de este archivo que está en CMYK, convertirlo a un negro que en la impresión sí salga negro puro. Vamos a ello. Entonces, para los que manejamos Corel, la primera forma de hacerlo es tomar este color que está en CMYK, o sea, este negro está en negro pero en CMYK, y convertirlo o pasarlo a un negro pero de la paleta RGB. Normalmente a nosotros nos funciona mucho mejor imprimir archivos que están en CMYK, pero el negro siempre pasarlo a RGB. El negro de RGB al momento de imprimir es un negro puro, es un negro profundo, que es lo que el cliente está buscando. Entonces miremos cómo se hace. Entonces, como este archivo está vectorial, lo podemos hacer muy fácilmente. ¿Cómo compruebo que son vectores? Porque esto se puede desarmar, así de simple. Entonces, cogemos el objeto o los objetos que estén en el color negro que queremos reemplazar. Aquí, como les mostraba ahora, está en CMYK. Cogemos el color, lo seleccionamos y vamos aquí a donde está identificando el color, le doy doble clic y le digo, miren el negro que tiene, está en CMYK. Entonces yo le digo que me muestre la paleta RGB. Miren la diferencia, este es el color que tiene y este es el color que queremos. Entonces mire que la interpretación del CMYK que tiene el archivo para la paleta RGB es un 90% de negro, no es un negro al 100%. Entonces lo que nosotros hacemos es cambiar, le ponemos aquí que lo pase a negro y le damos OK. Miren la diferencia de este archivo. No sé si en pantalla de pronto se aprecie mucho, pero sí hay una diferencia. Este negro puro a este negro que se ve como un gris oscuro. Entonces así es la forma de hacerlo. Obtenemos entonces, no hemos cambiado el Pantone, aquí todavía tenemos un Pantone, pero aquí ya tenemos un negro puro en RGB. Mire que la etiqueta lateral, la etiqueta que está al lado, todavía sigue estando en CMYK. Entonces esa es la primera forma de hacerlo, fácil, digamos, para los que trabajamos en Corel. Para los que no trabajan en Corel, sino que trabajan en Illustrator, en otros programas, entonces les voy a mostrar otra opción que también les puede servir
sin abandonar el CMYK, pero obteniendo ese negro puro que necesitamos. Pues ahora veamos la forma de hacerlo, pero para las personas que no utilizan Corel. Seleccionamos el objeto que está en el color que queremos cambiar, está en CMYK, me meto, ingreso al color y como pueden apreciar, mire que aquí en la paleta del degradado, el color, el negro que tiene, miren la posición en que está. Estamos en CMYK, pero miren la posición en que está, por eso se ve como un negro lavado. Y lo que hago es bajarlo hasta toda la esquina, donde me queda ya un negro más oscuro. Y le doy OK. Entonces aquí ya me queda el negro más oscuro. De todas formas, sigue siendo mejor el negro de acá de la izquierda, que está en RGB. Como les digo, por lo menos a nosotros acá en Nikon Impresiones nos funciona mejor, nos da mejores resultados al momento de imprimir en los plotter, que los negros siempre estén en RGB, los demás colores en CMYK, pero el negro siempre en RGB. No sé, ustedes coméntenme cuáles han sido los resultados de ustedes, de pronto en otro tipo de máquinas, otro tipo de plotters o en otro tipo de impresoras funciona de otra forma, pero les hablo desde nuestra experiencia. Siempre tratamos de que los colores todos estén en CMYK, pero el negro lo manejamos en RGB para un negro profundo cuando ese es el caso. Entonces, resumiendo, este lado de acá lo tenemos el negro en RGB, que para nosotros es la forma óptima de hacerlo, y dejar los otros colores en CMYK normalmente. Y la segunda forma, para los que no manejan Corel, sino que manejan otro tipo de programas, si no lo pueden hacer separando, o sea, dividiendo los colores de un archivo, que unos colores estén en una paleta y otros colores del mismo archivo estén en otra paleta, entonces lo pueden hacer de esta segunda forma, bajando en el espectro de color, bajando el negro hasta la esquina inferior izquierda. Entonces estos serían los dos resultados, dejándolo en CMYK y dejándolo en RGB. Quédate porque ahora vamos a ver cómo quedaron impresas las etiquetas después de haberle hecho el cambio al color negro utilizando la paleta de color RGB y la CMYK. Ahora quiero que me digas si esto no es un cambio radical en el tono de negro. Cuéntame en los comentarios qué te parece este cambio, solamente cambiando el negro a la paleta de color RGB y dejando los demás en CMYK. Así se veía antes la impresión en la paleta de color CMYK y así se ve la impresión ahora haciendo el cambio únicamente de los negros a la paleta de color RGB. Y si necesitas mandar a hacer etiquetas para tu emprendimiento, no te pierdas este video en el que te enseño cómo distribuirlas correctamente en el papel para que las puedas enviar a impresión y precorte. Nos vemos en el próximo video y éxitos rotundos.